México y la socioeconomía. La palabra socioeconomía se divide en dos partes, sociedad y economía. La palabra sociedad viene de societas, del antiguo griego, la cual nos da a entender que anteriormente, hace siglos o años, las personas se juntaban para poder satisfacer sus necesidades. A esas personas se llamaban segregarios, las cuales sus necesidades eran reproducirse y alimentarse. La palabra economía viene del oikos, que significa casa, y la palabra nemen, administrar o cuidar. La palabra economía significa administrar o cuidar una casa. Anteriormente, en la antigüedad, en los años atrás, se decía que cuidar o administrar una casa era muy difícil por el cómo ibas a administrar el dinero o todos los recursos que tenías, ya que tenían que repartirse entre las familias, entre los esclavos, entre la ganadería, entre otras cosas más. La explotación de los recursos. La explotación de los recursos es una palabra que en México no es muy sonada, ya que se tiene como tabú, se tiene reconocido que solamente los extranjeros son las personas que pueden precisamente explotar los recursos que tiene su país. Sin embargo, México no sabe y no se ha dado cuenta de la gran potencia que tiene en cuanto a la explotación de los recursos que han dado. Por ejemplo, los mexicanos tratan de hacerlo por nosotros, por tratar de sostener la economía de México. Sin embargo, todo se basa en que los extranjeros lo hacen, lo dicen y lo predicen todo. Sin embargo, un ejemplo muy claro es el que nos dijo sobre el que nunca hemos visto a un chino vestido de albañil. Y en México es todo lo contrario. Se hacen cosas por los mexicanos y es algo que nos diferencia de los extranjeros. Hablando sobre el PIB, sobre el Producto Interno Bruto, que es la suma de todo lo producido que se puede dar en un determinado tiempo, como puede ser en un mes, en 2 meses, en años, con el fin de ver lo producido y las ganancias que tuvo a lo largo del tiempo. Se habla sobre la teoría económica, la cual es una explicación a los tipos de fenómenos. Los tipos de fenómenos pueden ser las exportaciones, la balanza comercial, el empleo, el salario, la paridad. Una teoría económica es fundamental para un modelo económico, y un modelo económico puede ser como algo ya aplicado, cuando nos podemos basar en la macro o en la microeconomía. La macro nos vamos a negocios de nivel nacional, a negocios mundiales, por así decirlo, y la microeconomía son como pequeños comercios, como una tienda, un puesto de verduras, una boutique, cosas un poco más minimizadas a empresas mundiales. Hablando sobre el modelo o los modelos económicos, pueden ser las representaciones de las realidades. Estos con el fin de tener un crecimiento económico o un desarrollo económico un poco alto. Los tipos de modelos económicos que tenemos o que han existido son el mercantilismo, la fisiocracia, el maltusianismo y la socioeconomía utópica. También podemos hablar sobre los tipos de modelos económicos que tuvimos durante los últimos años, empezando por 1934 a 1940. El cual era un tipo de modelo económico de Lázaro Cárdenas, que era del tipo de modelo económico nacionalista, el cual él implementaba que el Estado debía ser interventor. Esto también se habló en el libro, en las primeras páginas del libro, el cual decía que anteriormente había mitad de personas y mitad de personas de las poblaciones que no querían ese tipo de intervenciones. Estas intervenciones que no querían que se hicieran por parte del Estado era en 1970. Había personas que decían que esto favorecería a la economía, ya que si el Estado intervenía, tendría la capacidad y todo el mando en tener la economía y el dinero del dinero, la capital del Estado. Y la otra mitad no quería la intervención del Estado, ya que decían que todo ese dinero no sería ni repartido y no estaría como realmente debería ser en sus necesidades básicas, como podría ser la salud, la vivienda y la educación, que anteriormente no se hablaba tanto de la educación, por lo mismo de que el Estado era quien intervenía tanto en este tipo de propuestas o intervenciones que la mitad del pueblo quería y la otra mitad del pueblo no quería.
También la población tenía miedo y no estaba a favor de que el Estado fuera intervencionista, ya que tenían miedo a que el país tuviera un endeudamiento un poco más grande. Tenían miedo que la economía se fuera para abajo, que la balanza comercial no siguiera de una forma adecuada y su mayor miedo era el endeudamiento y que las personas quedaran al tope de la pobreza. Es importante recordar, y regresando un poco más al tema sobre los modelos económicos, que fue el modelo económico de Andrés Manuel López Obrador, con el cual se podría decir que los salarios aumentaron. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se vio el cambio de los sexenios de 87 pesos a 217 pesos durante los 6 años. Se vio un poco cambiado en cuanto a la educación, que yéndonos un poco a temas de la educación, en el cual es el centro, en el cual es el desarrollo y lo digo un poco en el tema de centralizado porque en los demás países tienen al país de México como un país subdesarrollado, que claro, México es un país subdesarrollado ya que dependemos y debe capital a otros estados. Sin embargo, se tiene muy catalogado, ya que no tiene una educación como debería de ser. Yéndonos un poco más a temas de educación en la economía, metiendo un poco a la política, podríamos decir que para los mexicanos, para los estudiantes mexicanos del futuro, hace falta muchísimas cosas. Y siendo realistas, lo hemos visto en las clases, en los videos, en la información, en las presentaciones que nos ha compartido sobre la educación, sobre que muchas veces se habla de una educación digna, gratuita, la cual creo que es una mentira, ya que hemos visto hasta la fecha niños grandes que no han estudiado, niños que tienen 8, 7 años y que ni siquiera tuvieron su preescolar, no han empezado la primaria. El tema de educación es un tema muy delicado que se debe de hablar con pincitas en cuanto a los papás. Pero en la realidad del presente de México es un tema en el cual se cree que estamos bien, se cree que México está avanzando de una manera adecuada cuando la realidad es otra. Independientemente de lo que los niños asistan o no asistan, el artículo 3 dice que todos tienen derecho a la educación, una educación laica, gratuita. El tema de laica no es problema porque cada persona depende y es responsable de su religión. Sin en cambio, la palabra gratuita es uno de los principales problemas en México, ya que se usa en todos los lugares, pero no se respeta. Y de hecho se ha negado a personas que no tienen los recursos suficientes a una educación digna y plena. Y bueno, si nos metemos un poco más al tema sobre la nueva escuela mexicana, la cual dice que cada individuo debe de aprenderlo a cuanto a su capacidad de lo que él quiera captar, pero no nos ponemos a pensar realmente cuál es la necesidad del alumno, ya que sí tiene que ser un tema de inclusión, un tema de solidaridad, un tema de que el niño deba de aprenderlo en cuanto a su capacidad, en cuanto a su necesidad y lo que él crea que deba de aprender. Sin embargo, no nos podemos a pensar en un niño que no tiene las necesidades básicas, como puede ser alimento y una vivienda digna, a un niño que sus papás están con él, le dedican tiempo y es diferente el pensamiento, es diferente la capacidad y es diferente el rendimiento y la energía de cada individuo. También podemos hablar sobre el material, el inmueble de cada institución, el cual no es el adecuado, la capacidad de los maestros y no de la forma en que el docente, el profesor, el maestro enseñe, sino de la capacidad que tenga para poder enseñarle a sus alumnos. No es lo mismo tener pizarrón, plumones, proyector, butacas, escritorio, material didáctico, material con el cual pueda expresarse, jugar, divertirse, aprender, que es la palabra importante, aprender con los alumnos. Si no nos referimos a eso, no tanto al que sepa, al cómo se dirija, no, sino las necesidades que necesita un docente, valga la redundancia, para poder compartir sus conocimientos y transmitirlos a sus alumnos. Es importante igual el entorno de un alumno. No será el mismo pensamiento, la misma capacidad de aprender de un alumno de una escuela privada a un alumno de una escuela.
de escuelas privadas. Y no me refiero tanto a lo económico, aunque es un factor clave e importante, sino a las necesidades que tiene la misma institución. Una institución pública, hablando desde las necesidades muy básicas de un alumno, que pueden ser el ir al baño, ¿no? Las necesidades de defecar, la cual está en la pirámide de Maslow, la cual es una de las principales características de un ser humano, la cual debe ser la limpieza, la cual debe de ser el tener, cubrir sus necesidades básicas. No es lo mismo un baño público sucio, sin papel, sin jabón de manos, a un baño de una escuela privada que tiene jabón, que tiene pastillas de olor, agua potable limpia. Entonces es diferente el entorno, es diferente la sociedad y es diferente el pensamiento de cada persona, en este caso de los estudiantes de las escuelas. Es el Estado, el gobierno, que realmente no se da cuenta de lo que hace falta, o sí se da cuenta, pero tiene cosas más importantes que hacer. Y no lo veo tanto en el sentido de la necesidad de los alumnos, sino en la necesidad de la sociedad. Porque no solamente se está preparando una juventud para el futuro, se está preparando toda una sociedad para poder estar en algún futuro preparado para lo que venga. Dejando a un lado sobre el tema de la educación en cuanto a los alumnos, nos podemos enfocar en la docencia, en control escolar, los directivos, los cuales también tienen propósitos, tienen fortalezas y tienen reglas o cumplimientos los cuales deben seguir. Tienen logros por hacer, tienen que mejorar las competencias de la lectura como docentes, las competencias de escritura, las matemáticas, la disminución del rezago. Volvemos a lo mismo. El rezago y el abandono escolar es un tema muy, muy importante y muy delicado, ya que se habla de un abandono escolar no por querer, sino por lo que te lleva a una persona que no tiene motivación a ir a la escuela. Es lo que se debe de acabar. Para esto se necesita la UCICAM, para la ayuda, para la gestión escolar, y la gestión escolar es una parte fundamental para este tipo de abandonos escolar, la cual tiene que tener en cuenta las personas que van, las personas que asisten, las personas que dejan de ir, por qué dejan de asistir, las cuales deben de centrarse en lo que realmente debe de ser la gestión escolar y no tener otro tipo de importancias como es lo un poquito más lo administrativo, sino a lo que vamos es un poquito más al seguimiento puntual de los alumnos que tienen inscritos y el por qué el que vayan desertando. Bueno, también sí tienen los cuatro puntos o las 4 características de las dimensiones escolares, el cual tenemos la asequibilidad, el cual habla sobre una enseñanza que sea gratuita, una enseñanza que tenga infraestructura y que pueda cubrir las necesidades del alumno, como un inmueble. Tenemos la segunda, que es la accesibilidad, la cual debe ser un tema no discriminatorio y accesible para todos los alumnos. El tercer punto es la aceptabilidad, el cual tiene que ser una enseñanza relevante y no discriminatoria igual. Y la cuarta es la adaptabilidad, la cual la educación debe ser evolucionada en cuanto a las necesidades igual del alumno. Se habla sobre la escuela como un tema muy importante, ya que es el lugar en donde el alumno debe tener ese entorno social algo natural, en donde él se sienta pleno y feliz, por así decirlo. Anteriormente se usaba la escuela tradicional, en donde el alumno tenía que seguir estrictamente las órdenes del profesor, y creo que varios de nuestros padres, en lo personal, padres y abuelos, tenían este tipo de educación, en donde nos cuentan sus experiencias en lo personal, en el cual el profesor, el maestro era la autoridad, que siguen siendo la autoridad, pero antes era una persona autoritaria y exigente, a la cual se le debía el respeto. El respeto no de palabras, sino el respeto ante la mirada y una persona que impone ante niños de 7, 8 años. Entonces, esa educación, esa escuela tradicional se basaba a golpes, se basaba a una educación explícita, y dependía mucho también de que los padres no hablaran.
Precisamente ese era el problema, que los padres estaban de acuerdo en cuanto a la educación o las medidas que tomaba el profesor, porque tenían una disciplina muy cerrada. Entonces era un tema que hasta la fecha sigue siendo escuchado, no en lo rural, sino en pueblos que realmente la educación no ha llegado hasta el fondo. No digo no en lo rural porque sigue habiendo campo, sigue habiendo pueblos, por así decirlo, en el cual la educación ya lleva un orden, en cual la educación ya implica un poco más esto de la inclusión, pero siguen habiendo lugares un poco más marginados en los cuales sigue la disciplina estricta, la escuela tradicional, los golpes, la memorización, ¿no? Algo que con lo cual se quiere acabar y aún no. Y bueno, es algo que aún no se acaba, algo que sigue muy presente, como lo decía, ¿no? En algunos pueblitos, en algunas zonas muy marginadas. Hablando en otros temas sobre las exigencias laborales, ¿no? Sobre los docentes, de cómo enseñan, de cómo se desenvuelven, de las estrategias que usan con sus alumnos, es independiente y depende de la vocación de cada uno. Se habla y se ha hecho encuestas sobre los pendientes, las labores que se hacen fuera del horario el horario laboral, y varios profesores han dicho que siguen haciendo revisando trabajos, calificando exámenes, sacando calificaciones después de su horario laboral, y es algo que es normal, entre comillas, siendo un profesor, ya que es parte del trabajo el llevarnos tareas a casa, trabajo a casa. Y bueno, esto ya es gajes del oficio, por así decirlo, en cuanto a un profesor. Y bueno, la conclusión es en cuanto a la economía, a la política economía en la relación a la educación. Creo que independientemente a la intervención del Estado en cuanto a lo económico, de las necesidades de la sociedad, una de las principales debe ser la educación, en la cual aún falta, en la cual no se han visto los puntos rojos que siguen existiendo, o tal vez estén vistos, pero haya falta de recursos, o más bien mejor distribución para esas personas que aún siguen teniendo insatisfechas las necesidades de aprender. La educación no se debe negar absolutamente a nadie, independientemente de los recursos que tenga la persona y de las raíces que sea.